Bueno, gracias por decir que que el sonido está perfecto. Veo que hay varios asistentes en la sesión de hoy. Quiero darles la bienvenida a todos los que están presentes en esta tarde de hoy, en este webinar o conferencia virtual, conocida por otros. Steel Solutions quiere dar la bienvenida a todos los que están presentes. Quiero dar un saludo a los que veo por aquí conectados. Veo a Alexis Rafael, a Aleida Beltrán, a David Buitrago, a Diana Patricia González, Diana Alejandra, quien nos está hablando, María Lucía Pineda también, y perfectamente pues me dicen que todos tienen buen sonido, exactamente. Quiero explicarles un poco la dinámica de lo que vamos a hacer hoy mediante este webinar. Vemos que ustedes tienen, precisamente algunos ya me han hecho preguntas bajo el módulo de preguntas que tiene la herramienta que están ustedes utilizando. Cualquier pregunta que ustedes se les surja en el transcurso de la conferencia, vamos a irla resolviendo al final de la sesión. Vamos a escoger algunas, saben que por temas de tiempo pues seguramente no podremos responder todas, pero quedará el compromiso de nosotros, eso sí, de poder responderles a ustedes cada una de las respuestas, cada una de las preguntas que ustedes nos están haciendo vía correo electrónico personalmente. Me presento, mi nombre es Yuri Andrés Narváez, soy el líder del área de mercadeo de Steel Solutions, quien en esta oportunidad quiere presentarles a ustedes una solución, pero más que presentarles una solución, quiere hacer un poco de conciencia y explicarles un poco sobre el proceso de lo que es implementar el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Como bien sabemos, el decreto 1072 ha sido un decreto pues, que ha puesto a pensar a más de uno, responsable por el Departamento de Recursos Humanos, responsable por el área de salud ocupacional tal vez, y sabemos que es una norma que debemos cumplir y que todas las empresas deben estar al tanto pues, de lo que al 31 de enero del siguiente año pues, deben cumplir. Sin embargo, muchas veces encontramos impedimentos como que el ARL seguramente no está cubriendo todas nuestras expectativas, o de pronto tenemos preguntas, o de pronto pensamos que la ARL es la encargada de implementar este sistema de gestión. Y resulta que no hay que tener muy claro hasta dónde va la ARL y también hasta dónde va la responsabilidad como empleador. Sabemos que hay que pensar no solamente como que vamos a implementar una norma o vamos a cumplir una norma, sino que tenemos que pensar en el bienestar de los empleados, del equipo humano con el que se trabaja, con el que ustedes tienen contacto todos los días y con el que están ahí siempre presentes. Para esto y para aclarar muchas dudas, creo que es la oportunidad para que todos estén al tanto y pregunten y tengan la necesidad, y si ya llevan ustedes de pronto avanzado algo en marcha, sobre lo que viene, sobre lo que implica hacer el sistema de gestión, pues Daniel Pineda es una persona que hemos invitado hoy, es precisamente especialista en este tema de seguridad y salud en el trabajo. Hemos enviado el perfil de él a ustedes, como saben, una persona egresado de la Universidad Javeriana con especialización también en Buenos Aires. Ya nos contará él un poquito más sobre su trayectoria, pero sobre todo que ha tenido dentro de su experiencia como gestor de calidad, ha tenido contacto precisamente con infinidad de empresas en donde ha estado evaluando si se está haciendo de manera adecuada o no se está haciendo de manera adecuada. En esta sesión vamos a ver precisamente podemos decir, esos 10 pasos o esas 10 claves en las que son súper importantes para tener en cuenta para poder tener un buen desarrollo y una buena gestión del sistema de salud y seguridad en el trabajo. De igual forma, también hay que pensar en el futuro, de conocer qué tanto nos podemos facilitar ese trabajo en gestionarlo y administrarlo. Vamos a entender la diferencia entre lo que es implementarlo, entre lo que es planearlo y entre también lo que es gestionarlo durante lo que sabemos que debemos estar durante 20 días, tenerlo estar. Me están escribiendo acá que estamos con el equipo del Colegio Hacienda Los Alcaparros. Un saludo, María Lucía, gracias por enviarnos un saludo. Claro que sí, también bienvenidos aquí en nuestra sesión. Y claro que sí, que me pueden enviar preguntas por ese medio. Ya saben, pueden enviarnos preguntas por estos medios que nosotros pues, hemos habilitado en este momento. Quiero darle entonces la bienvenida a Daniel, que en este momento pues voy a habilitarle la pantalla de él como especialista que es. Y podemos también mirarlo y dejarlo pues para que nos habilite y podamos ver precisamente toda la conferencia. Como saben, cualquier pregunta que tengan pueden hacerla a través de este medio.
Queremos saber si puedes habilitar, por favor, Daniel, tu micrófono para poder escucharte. Aló, buenas tardes. Perfecto. Sí, me Te escuchan. escuchamos, Daniel. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Daniel? Yuri, muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirme y por darme la oportunidad de compartir un tiempo con todos ustedes. Daniel, claro que sí, pues te cuento que estamos con una afluencia grande entre los asistentes, bastante como pues tú ya sabes, este tema está llamando la atención pues de muchos profesionales. Nos da la bienvenida a Brian Sierra también, le damos buenas tardes también a Brian Sierra que también está llegando y que se siguen uniendo a nuestra sesión. Daniel, yo quisiera que te presentes frente a la audiencia y pues darte de una vez la mano para que sigas adelante y con el resto iniciemos con la presentación. ¿Vale? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad que qué rico estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes y sobre todo intentando sensibilizar un poquito este requerimiento de ley tan importante para todas las organizaciones en Colombia. Un poquito de mí, soy, como lo decía Julio Andrés, yo soy egresado de la Universidad Javeriana, administrador de empresas. Eh, Tengo una maestría en gestión ambiental metropolitana de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y a lo largo de mi vida profesional, digamos que me he desempeñado como investigador, coordinador de proyectos, consultor en la corporación Calidad, ¿cierto? La corporación Calidad como coordinador más que nada de los reconocimientos nacionales a la excelencia y la innovación en gestión. Por supuesto, este tema de la seguridad y la salud en el trabajo es uno de los elementos que contempla el modelo y precisamente pues la idea que tenemos es desarrollar un webinar muy interesante y entregarles a ustedes información yo pensaría pertinente y esperaría que fuera suficiente para que puedan los que ya tienen el sistema un poquito avanzados pues terminar de desarrollarlo y los que están hasta ahora iniciando digamos con la implementación pues que se armen con muchas baterías de aquí en adelante para lo que es la implementación. Entonces, bueno, vamos a iniciar el webinar. Quería, en primer lugar, hablar un poquito de lo que era la Corporación Calidad. La Corporación Calidad es verdad que es uno de los secretos mejor guardados en Colombia. Es una organización que se encarga de desarrollar conocimiento y desarrollar conocimiento útil para las organizaciones en Colombia. La idea del conocimiento que desarrollamos es plasmarlo en los modelos de excelencia. Nosotros a su vez somos responsables del desarrollo del modelo nacional de excelencia en Colombia y digamos que eso es de las herramientas más robustas que uno puede encontrar en el mercado para desarrollar sistemas de gestión, ¿cierto? Y sobre todo para poder compararse con prácticas de clase mundial. Una de las dimensiones que trabajamos nosotros dentro del modelo es el tema de colaboradores. En colaboradores hay un ítem que se llama calidad de vida en el trabajo. Todo este ítem maneja, digamos, a grandes rasgos lo que es el decreto 1072 y la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otra cosa importante de la corporación es que se encarga no solamente del modelo, sino de desarrollar anualmente el Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión, que a su vez es lo que le da, digamos, el salto a las organizaciones que lo ganen para que participen en otros reconocimientos a nivel internacional, como es el Premio Iberoamericano a la Calidad de la Gestión. Este premio, digamos como Chiva, es importante que sepan que lo entregamos este año en Colombia, a finales de año, en la reunión de jefes de Estado, en la reunión de cumbre de jefes de Estado de Gobierno, ¿cierto? Ahí se la entrega al Premio Iberoamericano y en esta oportunidad tenemos organizaciones colombianas participando que esperamos todos les vaya muy bien. Cualquier información adicional que necesiten de la corporación, visiten la página web www.corporacioncalidad.org, corporación sin tilde, para que puedan ingresar fácilmente a la página web. Perfecto, entonces entremos ahora sí en materia. Vamos a hablar del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Esto donde lo encontramos en el decreto 1072, expedido el 26 de mayo del año 2015, del año anterior. Es como la adaptación del anterior decreto 1443. ¿Sí? Digamos que lo que hizo el Ministerio de Trabajo es compilar todos, digamos,
la normatividad, toda la legislación que involucraba la seguridad y la salud en el trabajo, antes salud ocupacional, hoy en día seguridad y salud en el trabajo, y finalmente compiló todo en un decreto único reglamentario, que es el 1072, donde encontramos el sistema de gestión, ¿cierto? En el capítulo 6. Entonces, para que todos tengan conocimiento, cuando hablamos del sistema de gestión, tenemos que ubicarnos en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, sistema de gestión de la seguridad y de salud en el trabajo. Digamos que lo que nosotros buscamos en la implementación de un sistema es básicamente desarrollar un proceso lógico y por etapas, ¿cierto? Que por supuesto está basado en la mejora continua, en el famoso ciclo PHBA, y lo que busca es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? De todos nuestros colaboradores. Es importante que sepan que el objeto de aplicación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo del decreto 1072 le aplica a todo tipo de organizaciones, independientemente del sector, independientemente del tamaño, independientemente de la región en donde se encuentre, digamos que le aplica. Y a su vez, a todos los trabajadores dependientes, independientes, contratistas, trabajadores en misión, digamos que abarca realmente a todos los tipos de contratación y de vinculación laboral que puede tener una persona o un trabajador con una organización. El ciclo básico gerencial, este es el modelo en el cual se basa todo el sistema de gestión. Es un ciclo, yo lo llamo un ciclo básico gerencial realmente porque es uno de los elementos que se formularon por allá en los años 50 y es la base, digamos, del desarrollo de la calidad, no solamente en Japón, sino en Estados Unidos y en los países más desarrollados. A partir de este modelo es que empezaron a hacer las cosas de forma diferente y a empezar a trabajar mucho más en serio la mejora continua. Yo creo que todos los entendidos en el mundo de la calidad conocen el ciclo, ¿cierto? No hay que hablar mucho, pero un ejemplo muy rápido que me gusta hacer como para aterrizarlo, y es que todos hacemos, digamos, giramos ese ciclo básico gerencial, digamos, en nuestro día a día, en nuestra rutina diaria. Un ejemplo rápido, por ejemplo, irse de paseo. Entonces llega a final de año, todos tenemos que descansar, entonces planeamos unas vacaciones, entonces empezamos a indagar un poquito de planear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, nos vamos para Santa Marta. ¿Cómo nos vamos? ¿En avión, en carro, en barco? Pues en avión. ¿Cuándo? Definimos fecha, el 23 de diciembre. ¿A dónde vamos? A Santa Marta. ¿Quiénes van? Pues vamos el grupo familiar principal, ¿cierto? ¿Cuánta plata necesitamos? Necesitamos tanto. ¿A qué hotel vamos a ir? Vamos a ir a tal hotel. ¿Qué lugares vamos a visitar? ¿Cierto? Digamos como que esa es la planeación. En el hacer, pues básicamente es ejecutar lo planeado, ya es irnos de paseo. El hacer llega, ¿cierto? El día que nos tenemos que ir, el 23 de diciembre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ejecutamos lo planeado, ¿cierto? Llegamos a Santa Marta, vamos a los sitios donde queremos ir, visitamos las playas que nos gustan, ¿cierto? Hacemos lo que planeamos. Luego entra la parte de verificar. La parte de verificar es muy interesante porque aquí es donde, ¿cierto? Llegamos a Bogotá el 7 de enero y empezamos a mirar qué fue lo que pasó en las vacaciones. Entonces, listo. Habíamos planeado que íbamos a ir a 3 playas, finalmente fuimos a 2, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a recolectar datos de cosas que tenemos que verificar que lo planeamos pero no lo hicimos. Dijimos que nos íbamos a gastar 500.000 pesos y nos gastamos 3 millones. Dijimos que íbamos a estar los 4 y finalmente nos se pelearon los hermanos, qué sé yo, y se devolvió uno antes, entonces no terminamos el paseo. Entonces eso es verificar básicamente lo planeado. Y actuar, yo digamos que desde la corporación lo hablamos como actuar correctivamente, que es básicamente como aprender de lo sucedido, ¿cierto? Para que en las próximas vacaciones no nos vuelva a ocurrir algo similar. Ese ciclo, digamos, es un ejemplo muy básico, pero es algo que debemos girar en nuestro día a día, y estoy seguro que nosotros que hemos trabajado tanto en calidad lo comprendemos muy fácilmente. Perfecto, entonces, ¿cuáles son los componentes específicamente del sistema de gestión? El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo habla de la política, ¿cierto? Que es como el compromiso de la organización frente a la seguridad y salud de los trabajadores. Otro componente interesante es la organización, el conocimiento de la organización, de su razón de ser, de su, digamos, actividad principal, porque a partir de la actividad principal uno puede determinar qué niveles de riesgos maneja esa organización. Otro componente es la planificación, donde generamos un plan de trabajo anual, ¿cierto? Para la implementación del sistema y para la misma gestión del mismo.
aplicación, ¿cierto? Ya de la planificación, es ya llevar a cabo, ¿cierto? Un poco como lo que les explicaba ahorita del hacer. Entonces aquí la aplicación de la planeación, los programas de capacitación, las adquisiciones, por ejemplo, la compra y adquisiciones de elementos de protección personal, capacitación, esos temas, todo lo que se genera en el plan se hace ya, digamos, en la aplicación. Evaluación, por supuesto, recuerden que esto es un sistema, tenemos que medirlo. Entonces aquí se trabajan los indicadores, ¿cierto? Miramos que hay 3 tipos de indicadores. Igual vamos a abordar todo esto poco a poco durante la presentación. Auditorías, fundamental para determinar, ¿cierto?, cuál es el nivel de alcance y cumplimiento frente a la legislación. Las acciones de mejora, que es finalmente cerrar el ciclo PHBA, donde encontramos acciones que nos ayudan a aprender, ¿cierto?, de lo sucedido y reforzar nuestro sistema para el próximo ejercicio como tal. ¿Bien? Un tema clave y que estoy seguro todos deben tener dudas y preguntas de esto, y es el tema de elaboración y conservación de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde encontramos esto? Para los que tienen el decreto a la mano, lo encontramos en el artículo 2.2.4.6.13, ¿cierto? Que esto realmente es el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del sistema de gestión, numeral 13. Entonces, capítulo 6, numeral 13, encontramos todo lo que tiene que ver con la conservación de los documentos. Entonces, ¿de qué habla este artículo como tal? Dice que la documentación correspondiente al sistema de gestión, ¿sí?, puede ser conservada de cualquier manera, ¿cierto? En físico, en disco magnético, en formato electrónico, si se quieren, digamos, armar ustedes con fotografías, bienvenidos, o pues digamos ya una combinación inteligente de estos elementos, ¿cierto? Pero la idea es que esto esté siempre en custodia del responsable que designe la dirección del sistema de gestión. Es importante que se garantice la confidencialidad de los documentos, estos de acorde, por supuesto, a la normatividad legal del sistema. ¿Bien? ¿Qué documentos tenemos que conservar por lo menos 20 años? Estos son los documentos claves, esos son los que uno tiene que tener en cuenta, ¿no?, los principales. Primero, los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los conceptos de los exámenes de ingreso, de los exámenes periódicos y de los exámenes de retiro de todos los trabajadores, independientemente de la forma como se han vinculado a la organización. Cuando la empresa cuente con un médico especialista, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, así como los resultados de los exámenes complementarios. Es decir, si dentro de la organización cuentan con un médico especialista en salud ocupacional, ¿cierto?, ahí es necesario que guarden durante 20 años los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, y a su vez los resultados de los exámenes complementarios que se realizan anualmente. Tercero, resultados de mediciones y monitoreo de los ambientes de trabajo. Cuarto, registros de actividades de capacitación, formación y entrenamiento. Y por último, registro de suministro de elementos y equipos de protección personal. Esto en caso de que suceda un accidente, Dios no quiera, ¿cierto? Ustedes, los empleadores, quedan por lo menos con la salvedad de que hicieron, ¿cierto?, las actividades de capacitación, de formación, de entrenamiento. Le entregaron a los trabajadores los elementos de protección personal, y de esa forma, digamos, que se blindan un poquito también frente a cualquier demanda o cualquier accidente que pueda llegar a ocurrir. Como les decía, este webinar se basa básicamente en una guía que el Ministerio expidió hace más o menos un mes, si no estoy mal, y es acerca de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para MIPYMES. Entonces son 10 pasos que se proponen, y la idea, digamos, con el webinar es abordar esos 10 pasos para que puedan todos, digamos, como armarse una idea mucho más general. Los 10 pasos, igualmente vamos a ver cómo se gira un ciclo PHBA en cada uno de ellos. Yo les voy a ir diciendo cuando terminamos la P, cuando iniciamos las H, cuando empezamos a verificar y cuando entramos, digamos, al paso que tiene que ver con el tema de actuar correctivamente. Entonces, perfecto. Paso número 1, principal, la evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo. Esta evaluación inicial es importantísima porque es lo que nos permite a nosotros identificar las prioridades de nuestro sistema de gestión. Recuerdo una frase de Peter Drucker que habla de que no hay nada más ineficiente que hacer muy bien algo que no toca. Entonces, cuando ya se han desarrollado procesos de implementación de sistemas de gestión en las organizaciones, o han adelantado, por ejemplo, certificaciones tipo 18.000 OSHAs, 18.001, que es próximamente 45.001, pues digamos que ya hay un avance dentro de la organización frente a la implementación del sistema. Entonces ese diagnóstico inicial, por supuesto, nos va
a dar a nosotros las herramientas para que prioricemos acciones y miremos desde qué lugar tenemos que empezar a, digamos, a pedalearle al sistema para tenerlo completamente implementado en el tiempo que nos lo propongamos. ¿Qué debe contemplar como mínimo esta evaluación inicial? Pues primero, identificar la normatividad vigente. Segundo, verificar la identificación de los peligros, evaluación y evaluación de riesgos. Esto es, digamos, lo más importante, porque a partir de ahí uno determina qué tanto conoce la organización, el nivel de vulnerabilidad de los riesgos que maneja, ¿cierto? La identificación de amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa, valga la redundancia, el cumplimiento del programa de capacitación anual, la evaluación de los puestos de trabajo, ¿cierto? El registro y seguimiento de los resultados de los indicadores definidos. Entonces, esos son elementos, ¿cierto?, que uno debería evaluar a partir de una encuesta. Dentro de la misma guía del ministerio encontramos propuestas, ¿cierto?, para realizar este diagnóstico de forma mucho más sencilla. Entonces, si ubican ustedes la guía, la descargan desde la página web de la Dirección de Riesgos Laborales del ministerio. Al final, los anexos tienen una guía mucho más, digamos, tangible para que puedan desarrollar esta evaluación inicial dentro de sus organizaciones. Primer paso, evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, recuerden, se hace una única vez y es lo que nos permite definir prioridades para empezar a trabajar el sistema de gestión. Muy bien, avanzamos al paso número 2. ¿Qué buscamos lograr nosotros con este paso? Pues identificar los peligros y evaluar y valorar los riesgos en los cuales la organización, digamos, tiene actividades, digamos, críticas frente a eso. Entonces, para esto es importante que se desarrolle con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización. O sea, en la identificación de peligros, evaluación y evaluación de los riesgos, debe participar toda la organización. Esto, pues, digamos, generalmente se hace en matrices, ¿cierto? Y por supuesto, como en todo lo de calidad, debe estar documentada y se debe actualizar anualmente o se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa. También se debe actualizar cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos, ¿cierto? Esto es como hace parte de la gestión del cambio que también propone el decreto 1072, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, claro, para esto, ¿qué debe hacer el empleador? Debe adoptar una metodología que le permite identificar, evaluar y valorar los riesgos de la empresa. ¿Aló? ¿Tenemos sonido? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? Ok. Sí, me dicen que sí. Estamos bien. Perfecto. Ya estamos escuchando. Ya estamos escuchando. Perfecto. Les hablaba entonces de la metodología que debe implementar el empleador, ¿cierto? Que debe contemplar a estos aspectos. Pues por supuesto todos los procesos de la organización, las actividades rutinarias y no rutinarias, actividades internas y externas, todo el tema, por ejemplo, de la maquinaria con la que cuenta y los equipos de trabajo. Todos los centros de trabajo es importante también, porque hay organizaciones que cuentan con diferentes centros, diferentes, digamos, unidades de negocio, cuentan con diferentes sedes, entonces esto es importante que se realice en todos los centros de trabajo con los que cuenta la organización. Y por supuesto tener en cuenta que tipos de peligros hay de todos, ¿no? Hay tanto peligros físicos, peligros ergonómicos o biomecánicos, que también se conocen, los biológicos, los químicos, los psicosociales, ¿cierto? Por ejemplo, este tema de mi jefe es una perla, entonces ahí también hay peligros psicosociales, ¿cierto? Como que alcanza y abarca el tema de identificación. Perfecto, entonces sigamos avanzando. Paso 3. Se van a dar cuenta que realmente esta guía que se propone son pasos muy sencillos y muy pertinentes, ¿cierto?, para las organizaciones que se encuentran desarrollando e implementando un sistema de gestión. En este tercer paso lo que se propone es que se establezca la política y los objetivos de seguridad y salud del trabajo de la organización. ¿Dónde encontramos esto? Artículo 2.2.4.6.5 y 2.2.4.6.6. Para los que tienen el decreto en la mano, repito, ahí yo les voy a poner igual en cada paso cuál es el artículo que tienen que referenciar. Entonces, en la política, básicamente, lo que busca el decreto es que la organización establezca una declaración de principios y compromisos, ¿cierto?, que promuevan el respeto de las personas y a la dignidad del trabajo, por supuesto a la mejora continua y a la salud de los trabajadores dentro de la organización. Si ya se cuenta con una política de calidad,
digamos, lo que se recomienda es actualizar esa política de calidad con los elementos respecto a la prevención de accidentes de seguridad y salud en el trabajo. Igualmente debe ser revisado una sola vez al año y le permite lo que les decía, ¿cierto? Establecer los compromisos claros y divulgada a todos los niveles de la organización. Muy bien. Me quedan 15 minutos, entonces voy a empezar a trabajar un poquito más ligero en los pasos para que podamos, digamos, alcanzar a abarcar los 10 pasos que se proponen en la guía. Los objetivos, digamos, que deben incluir mínimo identificación de los peligros, ¿cierto? Como dentro de los objetivos del sistema de gestión debe ser, primero, identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer respectivos controles. Gestión, ¿cierto?, de los riesgos, lo mismo que hicimos, digamos, en el paso anterior. Eso debe ser uno de los objetivos claros del sistema. Otro objetivo, proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí la organización se compromete con el sistema, se compromete con los trabajadores para realizar una mejora continua. Otro objetivo mínimo que debe contemplar esto es el cumplimiento de la normatividad nacional vigente, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad en el trabajo y riesgos laborales. Muy bien. Esto es digamos, una recomendación, ¿cierto?, de la forma como deberían redactarse los objetivos, ¿cierto? Los objetivos deben ser claros, medibles, cuantificables, tener metas definidas para su cumplimiento. Igualmente deben ser adecuados para las características del tamaño y la actividad económica de la empresa, o sea, los objetivos deben ser pertinentes y suficientes además para abarcar, digamos, esas características de las organizaciones. Debe ser coherente con el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. Debe ser compatible con el cumplimiento de la normatividad vigente. Debe estar documentado y, como les decía, comunicado a todos los trabajadores y debe ser revisado y evaluado por lo menos una vez al año y actualizado de ser necesario, ya saben, como lo que les acabo de decir, de acuerdo a los acontecimientos que se vayan dando en la organización. Muy bien, ahí vamos. En este momento terminamos la P de planeación. Aquí este es el último paso para la planeación. El paso 4, desarrollar el plan de trabajo anual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y, por supuesto, la asignación de recursos. Esto es importantísimo, ya vamos a mirar un ejemplo de plan de trabajo para que lo tengan mucho más claro y de esta forma, digamos, avanzamos de forma más rápida. Esto es un ejemplo que propone el Ministerio de Trabajo de formato para desarrollar un plan de trabajo. Vemos que aquí se involucran dos actividades principales, pero pues por supuesto un plan de trabajo debe tener muchos más. Esto es a modo de ejemplo. ¿Qué debe incluir? Debe incluir metas, debe incluir la actividad, debe incluir un responsable, debe incluir los recursos, ¿cierto?, que pueden ser financieros, técnicos o de personal, y por supuesto pues una fecha de realización. En el ejemplo nos lo ponen mucho más claro. Entonces, meta, lo que quiero cumplir. Pues, lo que quiero cumplir es cumplir con la normativa vigente en cuanto a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para cumplir esto, ¿qué debo hacer? Actividades. Dos se proponen. Primero, elaborar la matriz de requisitos legales y segundo, realizar la revisión anual de la matriz de requisitos legales. Los responsables, ¿cierto? En un lado va a ser el responsable del sistema, que es designado por la dirección, y por la otra actividad se incluye tanto al responsable como al COPAS, o en caso de ser una organización de menos de 10 trabajadores, pues digamos se considera un vigía de seguridad y salud en el trabajo. Recursos financieros y técnicos no son necesarios. Digamos que estos recursos financieros y técnicos se utilizan digamos que se requieren más cuando se hace una inversión de maquinaria, ¿cierto?, o de elementos de protección personal para alguna actividad específica. El personal, pues digamos que lo detallan, la fecha de realización, y lo más importante es que debe estar firmado sí o sí por el director de la organización, por el líder, digamos, por la dirección de la organización, para que finalmente se pueda, porque claro, con la firma ya queda aprobado, digamos, por ejemplo, la asignación de los recursos, ¿cierto?, y la luz verde para iniciar con el plan. Finalizamos entonces con el paso 4, la P, y empezamos a trabajar la H, ¿cierto?, de hacer. Entonces, en la hacer, lo que nos propone la guía, ¿cierto?, es establecer un programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, para desarrollar este plan, ¿cierto?, lo que se propone es que se deben definir los temas mínimos, ¿cierto?, temas mínimos especialmente cuando se traten de temas críticos asociados a la actividad de la organización. En caso de tener, por ejemplo, actividades en altura, ¿cierto?, por ejemplo,
Un ejemplo muy sencillo, las panaderías que tienen trabajos con hornos calientes, entonces son actividades críticas, los elementos, por ejemplo, las empresas de construcción, ¿cierto? El trabajo en altura, soldadura, esos son elementos críticos que deben considerarse para desarrollar programas de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción. ¿Para qué? Pues para prevenir de esta forma accidentes, digamos, en el trabajo. Entonces, es clave que el empleador sepa que debe proporcionar a todos los trabajadores que ingresen por primera vez a la empresa, independientemente de la forma de contratación, ¿cierto? Y sobre todo, de manera previa al inicio de sus labores, la inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades que el trabajador va a realizar, que deben incluir, por supuesto, la identificación de los peligros y los riesgos, cómo se previenen, qué tipo de enfermedades laborales puede incurrir si no realiza bien la labor, y asimismo en la reinducción. La reinducción generalmente se hace al año de haber ingresado a la organización, o depende, digamos, el tiempo que estime la organización prudente para realizar esa reinducción. Aquí también, por supuesto, se le hace entrega de los elementos de protección personal para que el trabajador sepa cómo utilizarlos y de esa forma prevenir algún tipo de accidente laboral. Muy bien, vamos volando, entonces llegamos al paso 6. Paso 6, ¿de qué nos habla? Habla de la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, lo que busca este artículo, que es el artículo 2.2.4.6.25, busca que todas las empresas deban implementar y mantener disposiciones necesarias en materia de prevención y preparación y respuesta ante emergencias. Esto debe cubrir, por supuesto, todos los centros, si tienen varios turnos de trabajo, todos los turnos de trabajo, y por supuesto, como siempre, todos los trabajadores, independientemente de la forma de contratación o vinculación laboral. Digamos que hay unos aspectos mínimos, ¿cierto?, que debería incluir el tema de preparación y respuesta ante emergencias, que es, pues, primero, identificar las amenazas, todas las amenazas que involucren la actividad de la organización. En segundo lugar, deben identificar los recursos con los que cuenta la organización, cuáles van a ser las medidas de prevención y control que existen, ¿cierto? Aquí hablamos, por ejemplo, de extintores, camillas, por ejemplo, todo el tema de señalización de rutas de evacuación, por ejemplo, con qué tipo de elementos de protección personal contamos, ¿cierto? Qué tipo de personal, digamos, idóneo tenemos para capacitar o para realizar los simulacros, por ejemplo, de emergencias que suceden en nuestras organizaciones. Entonces aquí es importante identificar esos recursos. Por supuesto, analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a amenazas identificadas. Entonces, ¿qué tan preparado vamos a estar en caso de ocurrencia? Y, por supuesto, aquí es donde se formula el plan de emergencia, que es, digamos, el plan que se debería, digamos, tener en cuenta al momento de alguna ocurrencia. Dios no lo quiera, vuelvo repito. Entonces, estos son aspectos mínimos, pero además se proponen, ¿cierto? Además proponen otros que pueden ayudarles mucho a ustedes a estar mucho más preparados, ¿cierto? Y responder más ágilmente ante alguna emergencia. Hablamos de asignar recursos necesarios para diseñar e implementar programas, procedimientos, acciones necesarias. Aquí se tienen que definir los planos de las instalaciones de ruta de evacuación, se debe informar, capacitar, entrenar, incluyendo a todos los trabajadores. Lo de los simulacros que les contaba, lo de las capacitaciones, por supuesto una inspección que debe hacerse con periodicidad para identificar de pronto alguna posibilidad de ocurrencia, ¿cierto? Digamos que eso es importante, que no solamente los encargados del sistema sean los que se encarguen de inspeccionar con periodicidad a las instalaciones, sino que como hay con anterioridad un compromiso adquirido por todos los trabajadores, pues este compromiso debe incluir también notificarle a la dirección o al responsable del sistema de gestión cualquier, digamos, situación que permita o que le dé pie a la ocurrencia de algún accidente o de alguna catástrofe dentro de la organización. Muy bien, estamos en el paso 6. Pasamos entonces al paso 7, ¿cierto? En el paso 7 hablamos de reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces aquí seguimos ya en el hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en caso de? Esto es muy importante porque aquí es cuando ya sucede el accidente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchos quedamos como
como fríos en el momento de suceder y es importante que reaccionemos con agilidad, sobre todo en caso de que haya sido un accidente grave. El artículo 2.2.4.6.32, investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, habla de que el empleador o contratante está obligado a reportar a la ARL y a la EPS todos los accidentes de trabajo y enfermedades laborales diagnosticadas de los trabajadores, incluyendo los vinculados a través de contrato de prestación de servicios. Y eso es clave, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad laboral. Entonces aquí van a surgir preguntas, claro. Yo pensaba que era solo a la ARL. Bueno, si es un accidente de trabajo, se reporta a la ARL. Las enfermedades laborales son las que se reportan a la EPS, que finalmente la EPS les da tratamiento a esa enfermedad laboral y de ser necesario o de ser, digamos, incurre en una incapacidad permanente o, digamos, de largo plazo, entonces ya la EPS le traspasa, digamos, el caso a la ARL porque la ARL es de la aseguradora, entonces la aseguradora se encarga, digamos, ya de gestionar de en adelante la enfermedad laboral. Pero entonces recuerden, accidentes a la ARL únicamente, enfermedades laborales sí a la EPS y de acuerdo al tratamiento que le dé la EPS se traspasa o no a la ARL. Y lo de los 2 días hábiles siguientes sí no tiene negociación, eso hay que hacerlo finalmente, 2 días hábiles de acuerdo a la interpretación. Solamente los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades laborales diagnosticadas, deberán ser reportados a la dirección territorial o a la oficina especial del Ministerio de Trabajo dentro de los mismos 2 días hábiles digamos posteriores a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico como tal de la enfermedad laboral. Es importante que sepan también que todas las enfermedades laborales diagnosticadas, todas deben reportarse a la dirección territorial del Ministerio de Trabajo o a la oficina especial, digamos, si ya tiene una oficina, digamos, regional habilitada. Entonces, enfermedades laborales se reportan y solamente accidentes graves y mortales a la dirección de riesgos a la oficina territorial del Ministerio de Trabajo. Bien. En cuanto a la investigación, ¿cierto? Esto, digamos, es importante que sepan que el empleador debe investigar también todos los accidentes e incidentes de los trabajadores. Digamos que para la investigación ya se abre un poquito más el espectro de tiempo, se establecen 15 días, digamos, de plazo siguientes a la ocurrencia, 15 días calendario, ojo, no son 15 días hábiles, 15 días calendario. Y solo en caso de ser accidente grave o mortal se deberá remitir la investigación a la administradora de riesgos laborales dentro del término ya mencionado, los 15 días anteriores. ¿Quiénes deben participar, digamos, en esta investigación? Pues el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o el supervisor o encargado del área donde ocurrió el incidente. Debe haber un representante del comité paritario o en caso de que tenga menos de 10 trabajadores, un representante de la vigía de seguridad y salud en el trabajo. Y por supuesto el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Cuando el accidente se considere grave o se produzca una muerte, en la investigación debe participar un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo, ya sea propio o en el caso de que no lo tengan, deben contratarlo para realizar esa investigación. También, por supuesto, no lo olviden, hay que determinar cuál es la causa del evento, ¿cierto? Para eso hay un montón de herramientas que pueden utilizar, está la lluvia de ideas, está el 5 por qué, está el diagrama causa-efecto, ¿cierto? Como la espina de pescado, o hasta el mismo benchmarking que les permite también mirar como casos ya similares para poderlos trabajar. Muy bien, nos quedan dos pasos, bueno, 3, perdón, 8, 9 y 10. Vamos en el 8. Paso 8, criterios para adquisición. Esto es adquisiciones y compras. Bien, en adquisiciones lo que tienen que saber es que se debe establecer y mantener un procedimiento. Es lo único, digamos, que requiere como tal para la implementación del sistema, que exista un procedimiento que se pueda consultar. Esto puede ser auditable por el Ministerio de Trabajo, entonces es importante que lo tengan siempre documentado. Bien, entonces que exista el procedimiento, que esté documentado. Y ya para compras sí es importante que el empleador considere como mínimo estos aspectos para sus trabajadores dependientes, para sus proveedores, para los trabajadores en misión, para los contratistas o para los subcontratistas, y que los hagan dentro del
periodo de actividades, digamos, del objeto del contrato. ¿Qué aspectos deben considerarse? Pues deben considerarse, ¿cierto?, aspectos de seguridad y trabajo para la selección y evaluación de los proveedores, en casos puntuales. Se debe procurar, ¿cierto?, los canales de comunicación, se debe verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente la afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales, o sea, que los trabajadores contratados se encuentren al día, ¿cierto?, en lo que es pago de seguridad y aportes de parafiscales, por ejemplo, al Sistema General de Riesgos Laborales. Eso es importante que lo tengan supremamente clave, porque en caso de ocurrencia, ahí ya nos falla de la persona, si nos falla de la organización por no verificar ese tipo de elementos antes de la contratación. Informar sobre los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos, pues para que exista, digamos, elementos de prevención mucho más claros, y verificar periódicamente durante el desarrollo de las actividades del objeto del contrato el cumplimiento de la normatividad. Para eso se encarga, pues, digamos, el encargado del sistema de gestión en la organización. Paso 9, estamos ya cerca. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Perfecto, entonces vamos en 5 minutos a abordar esto. El paso 9 habla de medición y evaluación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo encontramos en los artículos, digamos, desde el 19 hasta el 22, ¿cierto? Y lo que precisamente nos muestran es que existen 3 tipos de indicadores que tenemos que tener en cuenta y que debemos empezar a gestionar dentro de la organización. Indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado, ¿cierto? Los de estructura son básicamente indicadores que nos ayudan a verificar, digamos, el nivel de cumplimiento frente a las demandas y necesidades en seguridad y salud del trabajo, ¿cierto? Hablamos básicamente de indicadores de cumplimiento del decreto. Indicadores que evalúan el proceso, ¿cierto? Aquí hablamos de las medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces es cómo hemos venido implementando, ¿cierto?, y cuál ha sido el nivel de desarrollo de ese mismo sistema. Y los de resultado, pues estas ya son, yo creo que ya las conocen todos, que se pueden, digamos, simplificar en el tema, por ejemplo, de número de accidentes ocurridos, ¿cierto? Estos accidentes disminuyeron, aumentaron, se mantuvieron, ¿qué pasó con eso? El número, por ejemplo, Dios no me quiera, de catástrofes ocurridas, ¿cierto? Esos son indicadores de resultado, que es el tercer tipo de indicador que deben tener. Un poquito para que se vayan entendiendo este tema de indicadores, ¿cierto? Recuerden que hay indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Básicamente es lo mismo. Eficiencia es el ejemplo típico que se pone es: tienes que hacer una capacitación y tienes 100.000 pesos para realizar la capacitación. Entonces, el indicador de eficiencia dice que yo efectivamente me gasté los 100.000 pesos para realizar la capacitación. Indicadores de eficacia, ¿cierto? Pues que tengo que hacer la capacitación y bueno, efectivamente la hice. Y efectividad, pues ya digamos el resultado como tal, ¿cierto? De efectividad hablamos de, bueno, se capacitaron 32 personas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya son como 3 tipos de indicadores que pueden ir asociando más adelante. Dentro del mismo paso encontramos las auditorías internas, auditorías, digamos que pues, lo que buscan dentro de la organización es, digamos, mirar el nivel de cumplimiento y alcance que se ha llevado a cabo con la implementación del sistema. Esto debe comprender la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, debe comprender el alcance de la auditoría, debe comprender la periodicidad con la que se va a realizar, debe comprender una metodología clara para la misma. Y es importante que sepan que la auditoría la puede realizar el personal interno de la empresa, ¿cierto? Así no tenga relación con la actividad, área o proceso, ¿cierto? Pero que sí, digamos, tenga conocimiento en temas de calidad y que haya realizado auditorías previamente para que tenga, digamos, una metodología mucho más clara y eficiente al momento de empezar a trabajarla al interior de la organización. Dentro de este paso 9 también hablamos de la revisión anual por parte de la alta dirección, y este, digamos, que es ya finalmente lo que se convierte en el informe ejecutivo, en el cual se verifica el grado de cumplimiento del sistema de gestión. Para este informe, digamos que es importante que sepan que tiene muchos elementos de entrada, ¿cierto? Entonces, ¿qué uno debería incluir ahí dentro de este informe de la revisión por la alta dirección? ¿Cierto? ¿Qué estrategias va a utilizar la organización? ¿Cuál es el plan de trabajo anual que plantea la organización para desarrollar el sistema? ¿Cuáles han sido los recursos que se asignaron? Resultados de indicadores, resultados de auditorías, política y objetivos, ¿cierto? Eficacia del sistema,
el tema de rendición de cuentas y pues también, por supuesto, si se puede plasmar de una vez la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Bueno, digamos que en fin aquí este es como el elemento final, antes de pasar al paso 10, que es básicamente donde se determinan cuáles son las acciones preventivas y correctivas y acciones de mejora continua. ¿Cierto? Para esto es importante que ustedes sepan que el empleador debe definir e implementar acciones correctivas o preventivas con el fin de gestionar las no conformidades reales o potenciales que puedan influir en una desviación del sistema de gestión. Digamos que esto es lo más importante de todo porque esto es como la realimentación al sistema. Esto es lo que nos permite volver a juntar, digamos, herramientas, elementos muy precisos para alimentar el sistema de gestión y volver a girar un ejercicio, digamos, de forma mucho más eficiente dentro de la organización. Bueno, digamos que el tiempo se me ha acabado, qué lástima, yo quisiera estar aquí dando un poco más a profundidad con ustedes. De todas formas, eso era un poco lo que les quería contar y bueno, pues espero que les haya servido pues un poco esta charla y que de todas formas para poder, digamos, interiorizar o profundizar el conocimiento, que no dejen de visitar la página web del Ministerio de Trabajo dentro de la Dirección de Riesgos Laborales. Ellos han venido desempeñando una labor muy importante para el país, en manos de la doctora Andrea, que es la directora de riesgos laborales en Colombia, y de mi amigo Esmender Guataquí, que es el encargado técnico como tal del desarrollo del sistema de gestión. Entonces, pues, en primer lugar, un saludo para ellos y para ustedes. No dejen de consultar las guías y las publicaciones del Ministerio de Trabajo en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues, nada, quedo pendiente entonces después para las preguntas. Muchas gracias a ustedes. No solo eso, Daniel, sino que pues agradecemos el aporte que has dado ahí, pero también existe una pregunta también que queda general, que tengo entendido pues también es muy importante resaltar frente al tema de la gestión que podemos hacer en adelante. Es decir, ¿por qué sería beneficioso o cuál sería la manera apropiada para poder gestionar en lo largo del tiempo un sistema de gestión de este tipo? Es decir, sería importante contar de pronto con alguna solución tecnológica. Sí, buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias a Daniel por su tiempo, por su sabiduría y su conocimiento. Este webinar ha sido muy importante porque con esos 10 pasos encontramos lo complejo y lo importante que es montar este sistema. Me llamo Mauricio Andrade, soy el director comercial de Stone Colombia, casa matriz de soluciones Steel. Después de todo lo que nos dice Daniel y la pregunta que acabas de hacer, es muy importante tener una herramienta que no solamente te ayude a implementar el sistema, sino que te ayude a gestionarlo y administrarlo. Nosotros, Steel, tenemos un sistema que se llama Steel SGSST. Tiene muy buenas características, es un acceso a un aplicativo desde cualquier lugar del mundo. Tú lo puedes revisar cómo va tu sistema desde tu celular, desde tu tablet, etcétera. Nuestro software es parametrizable, puede conectarse y puede generar una interfaz con cualquier ERP de cualquier organización. Es un sistema integral y modular, te puede ayudar a hacer las inspecciones. Lo más importante, te ayuda a cumplir la norma. Este sistema está desarrollado para el bienestar de nosotros, de los empleados, tener una mejor calidad de vida, y qué mejor que todas las políticas que se firman en un comienzo, sea 1, 2, 3, 4, dependiendo de la organización, se puedan llevar a un final término feliz y eficaz, además eficiente. Nuestro software les ayuda con eso, tiene una opción de instalación directamente en el disco duro de la compañía para que lo manejen desde su red, o si no, dependiendo de la organización, lo pueden tener en la nube. Tiene gestión documental, acceso a la estructura organizacional, es personalizable, tiene ilimitada cantidad de usuarios, lo que quiere decir que tanto los administradores del sistema como nosotros, los empleados de la organización, vamos a poder adquirir la información del sistema y vamos a ser parte del sistema para que el sistema se cumpla y sea eficiente. Si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se cumple entre las organizaciones, todos vamos a tener una mejor calidad de vida. En otros países esto es un sistema de calidad, esto va acompañado a OSHA, a diferentes sistemas, entonces vale la pena
que lo vivamos, que seamos presenciales y que no se guarde en un archivo físico o por allá en un computador olvidado y que simplemente se vuelva a abrir porque viene el Ministerio del Trabajo a hacernos una inspección. No, hay que vivirlo, hay que plasmarlo y estilo SGSST es la herramienta. Vamos a continuar con las preguntas, se están evaluando y obviamente Gracias. el tiempo ya está muy corto, cualquier cosa, lo que no se pueda responder, vamos a llegar a ustedes por un medio virtual o los contactaremos directamente. Gracias, Yuri. Gracias. Bueno, hay unas preguntas muy interesantes entre las personas que han estado muy participativas acá durante el webinar. Y me llama mucho, digamos, mucho la atención un tema de una pregunta en especial sobre qué pasa, por ejemplo, hace precisamente esta pregunta la está haciendo María Lucía Pineda, y es sobre el tema, el cliente o más que todo los empleados de ellos serían los estudiantes. Ellos pertenecen a una entidad, pues, educativa. ¿Y qué pasa entonces cuando son los estudiantes los que están implicados en eso? El SGSST tendría que estar enfocado en ellos, una parte educativa tendría que tener algunas prebendas especiales o algo así que tenga que tener en cuenta frente a eso, Daniel. Pues claro, digamos que por supuesto el decreto abarca el caso de que se hagan visitas a las plantas, digamos que el decreto le abarca a tanto clientes como los trabajadores que estén involucrados en el tema, por ejemplo, de visita a la planta. Es importante que se les haga a ellos también una inducción previa a la visita, que se les mencione cuáles son los riesgos potenciales a los que se pueden ver enfrentados y que les entreguen elementos de protección y seguridad, protección personal y seguridad para el desarrollo de la visita. Así que es importante que se lleve a cabo porque en esos momentos son cuando fijo hay ocurrencias de accidentes. Entonces sí es importantísimo que la organización se haga responsable de ese tipo de visitas, ya sea con clientes o con los estudiantes. Muy bien. También nos pregunta Lisette Anzola Espitia, nos dice, ¿los proveedores son todos los de la empresa o solo proveedores en temas de seguridad y salud? Tal vez, y respondo tal vez alguna también, y te uno ahí con otra que me hacen, que tiene que ver como, si yo tengo un funcionario como outsourcing en otra organización, ¿debo exigirle el SGST al cliente? ¿Debo interactuar con su sistema? ¿Debo hacer revisión del puesto de trabajo que le ha sido asignado por el cliente? Entonces, como entender un poco qué son los proveedores, si son también los de la empresa, son todos los proveedores en temas de seguridad y salud, y si tuviera un outsourcing, ¿debo exigirle también SST? Bueno, listo, perfecto. Por supuesto, todos los proveedores, digamos que la organización es responsable porque los proveedores por lo menos tengan al día, proveedores, subcontratistas, se encuentren al día en el pago de los aportes de seguridad y salud de sus trabajadores, y no solamente tienen que ser proveedores de seguridad y salud en el trabajo, le llega a los proveedores independientemente de la forma como se estén vinculando con la organización. Entonces, son proveedores de logística, también los abarca el decreto. Si son proveedores de elementos de protección personal, los abarca el decreto. Si son subcontratistas, o sea, de hecho abarca todas las externalidades que pueda tener una organización frente a esos temas, por supuesto que sí. Gracias. También hay una pregunta que es importante, y es sobre si las empresas que tienen menos de 10 empleados deben también implementar un SGSST, y de la misma forma te pregunto si las personas o las empresas que son cooperativas. Perdón, Yuri, no te escuché. Sí, por supuesto, las cooperativas, las uniones temporales, las empresas de servicios temporales, las organizaciones recién formalizadas, todas, el decreto las abarca a todas. Menos de 10 empleados también, o sea, pequeñas, medianas, grandes, el decreto abarca todo tipo de organización, todo tipo de organización. Muy bien, ¿está?
Unas últimas dos, como dijimos, estamos llegando ya a las ya casi 3, 4 de la tarde. Vamos a hacer unas últimas dos para cumplir con el tiempo que estamos. Aquí veo una pregunta interesante, Yuri, que es en la versión nueva de la GTC 45, me preguntan que si se quitaron los riesgos ergonómicos, o si se equivocan. Pues no, la respuesta es Sí. que se convierten en riesgos biomecánicos. Digamos que en la GT45 los riesgos ergonómicos se encuentran o se ubican donde hablan de riesgos biomecánicos. ¿Bien? Y otro interesante, que si existe algún componente medioambiental a cumplir por las empresas, pues realmente dentro del decreto no contempla ningún elemento del medio ambiente, entonces por ese lado pues no se preocupen porque no lo contempla como tal. Bueno, yo creo que por el momento damos entonces por terminada nuestra sesión de webinar. Recuerden que las preguntas que nos quedaron vamos a atenderlas en compañía de Daniel para que podamos responderlas personalmente a todos los que están aquí presentes. De igual forma, vamos a tener, esta es la primera de muchas sesiones que tendremos sobre el SGST. Más que desearles que tengan una muy buena tarde, estén atentos a nuestras próximas sesiones y claro que sí, queda abierta también, si quieren, vía correo electrónico al correo en contacto@stil.net.co, realizar algún tipo de pregunta, pues queda abierta la invitación a todos. Sobre todo, Silenciado. nos queda también una incógnita muy interesante y es el tema de la gestión de poder realizar todo ese sistema y sistematizarlo a partir también de un software o cómo nos puede llegar a eso. Creo que ese nos da el tema para una segunda sesión, además de las preguntas que vamos a resolver acá, que vamos a tener a lo largo de la tarde. Entre hoy y mañana estaremos enviando estas respuestas y claro está, pues vamos a dejar también en duda el tema de expectativa, más bien sobre cómo podremos sistematizar esto y poder tener una mejor opción. Agradecemos toda su atención y quedamos muy en contacto. Bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Buenas tardes.